Con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, conversamos a esta hora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, rector? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por la gentileza. Oiga, cumplimos 3 años del 18 de octubre del 2019. ¿Cómo recuerda en lo personal ese día? ¿Cómo lo vivió? Bueno, como todo, ¿verdad? Con inevitable sorpresa frente a la violencia repentinamente desatada y el desconcierto que todos quienes manejaban el Estado entonces experimentaron, ¿no? Recuerdo que conversamos en los días posteriores de haber sido, qué sé yo, el lunes o martes de la semana siguiente a ese fin de semana, y usted en ese momento ya decía que aquí había un problema de interpretación, por decirlo de alguna manera. Fue bien criticado en ese momento, recuerdo. Sí, no es la única vez que me critica lo que no está mal. Por esa entrevista. Mirado en retrospectiva, ¿qué nos pasó el 18 de octubre? ¿Qué nos pasó como sociedad? A ver, lo que yo creo, y me parece que hoy día ese es un diagnóstico más o menos compartido, es que lo que ocurrió en octubre del año 19 fue, como suele ocurrir con los fenómenos sociales, un fenómeno producto de múltiples causas y no solo de una, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, se cometió, creo yo, un error intelectual que se esparció rápidamente por todos los sectores sociales, intelectuales, por medios de comunicación, etcétera, consistente en moralizar el fenómeno, es decir, atribuir entonces lo que había ocurrido solamente a un incremento intolerable de la desigualdad, ¿no? Y es por lo demás la imagen que se configura con la expresión estallido, ¿verdad? Como si la sociedad chilena hubiera sido un globo inflado de injusticia que de pronto estalló. Esa visión simplista, a la que todos prácticamente sin excepción se sumaron, creo yo, ocultó procesos sociales subyacentes asociados a lo que venía ocurriendo en Chile en los últimos 30 años y que hoy día se han puesto a la vista. Un conflicto generacional muy profundo que se revela hoy día en el sistema escolar, que es tal vez el asunto o la dimensión más dramática de lo que estamos viviendo, una lucha por la gramática moral de la sociedad que se ve en los grafitis, en las pintadas de las calles, etcétera, una mayor vivencia de la desigualdad, no propiamente un aumento de la desigualdad en el sentido cuantitativo de la expresión, sino que un aumento en la vivencia de la desigualdad, la manera en que se la experimenta en la propia trayectoria vital. La migración también ha influido, creo yo, en la autopercepción de la sociedad chilena, la idea que la sociedad chilena tiene de sí misma también se ha modificado, en fin. Todos esos procesos sociales, creo yo, quedaron ocultos, ¿verdad?, por esta moralización de la vida social que de pronto pareció invadirlos a todos. Esa moralización de alguna manera contribuyó a una cierta unanimidad falaz, porque cualquier expresión disidente de la interpretación, recuerdo esa entrevista suya, por ejemplo, esos días de octubre, era fuertemente criticada. De alguna manera el que se salía de la fila del debate público era castigado también. Claro, bueno, eso ocurre cuando el simplismo se apodera de la opinión pública. De pronto son estados emocionales, ¿verdad? Una especie de conmoción masiva que hace que la racionalidad disminuya y las personas se plieguen a una misma sensación puramente emocional. Pero cuando uno moraliza la vida social, cuando describe los fenómenos sociales simplemente con el afán de condena, con un afán de condena así casi bíblica de lo que está ocurriendo, bueno, cualquier demasía se justifica, ¿no? Si finalmente cuando es la moral la que está en cuestión, cuando son los valores más básicos de la vida social los que están amenazados, como se creyó entonces, cuando el problema era la injusticia, el abuso, ¿verdad?, la cicatería, la explotación de una masa por decirlo así, diligente y bien portada por parte de una élite mal portada y cicatera, bueno, cuando se describe así la vida social, bueno, no hay excesos, digamos, cualquier exceso es poco, ¿verdad? Claro. Y entonces eso conduce a una legitimación de las peores demasías, que fue un poco lo que ocurrió en parte en Chile, ¿verdad?, luego de octubre del 19. Ahora, el otro día usted le dio una entrevista en el Diario La Tercera a María José Ochea, que fue bien comentada, muy comentada el fin de semana y en los días posteriores, y algunas de las personas que critican lo que usted plantea ahí dicen que usted minimiza el problema de la desigualdad cuando analiza las causas de lo que pasó en el 19. Por supuesto que no. Lo que pasa es que yo distinguiría entre la desigualdad como cuestión distributiva, ¿verdad?, de bienes y de recursos, que en Chile no ha aumentado, sino que había disminuido hasta octubre del 2019, y ese es un hecho que cualquier persona puede constatar si uno mide la desigualdad
o la medida del año 2019 bajo el índice Gini, el índice Palma, cualquier índice de los habituales que se ocupan en economía política, lo que uno concluye es que la desigualdad había disminuido. Sobre eso no cabe ninguna duda y a mí me parece que ya negar eso es simplemente absurdo. Lo que ocurre, y es lo que yo he dicho en un par de libros que desgraciadamente esos críticos parecen no haber leído, es que la vivencia de la desigualdad es la que se ha incrementado. Y este fenómeno de cómo puede ocurrir que la desigualdad cuantitativa disminuya, pero la vivencia de la desigualdad se incremente, bueno, hay una amplísima literatura sobre ese tema. Eso se llama paradoja de la desigualdad o paradoja del bienestar en ciencias sociales. Está descrita desde Tocqueville, desde mediados del siglo XIX en adelante. Pero de pronto todo esto lo hemos olvidado. El problema es que cuando el fervor moral invade a las personas, la racionalidad disminuye, ¿no? Y es fervor moral lo que explica que, a pesar de los graves hechos de violencia que ocurrieron ese fin de semana, 118 estaciones del metro quemadas como una cuestión simbólica y además muy visible, una semana después se hayan juntado más de 1 millón de personas en la plaza, en los alrededores de la plaza Baquedano, es decir, gente que consideró que valía más la pena seguir con la movilización a pesar de lo que había pasado en términos de la violencia. Bueno, uno no sabe exactamente, ¿verdad?, cuáles fueron las causas que motivaron esa gigantesca y muy notable manifestación. De lo que no cabe duda es que cuando uno recuerda esa manifestación, lo que advierte no es propiamente un movimiento de reivindicación social, como era en los años 60, no era un movimiento de clase, no tenía orgánica, no tenía tampoco orientación ideológica alguna, era la yuxtaposición de un conjunto de diversos intereses y demandas que son muy propias de sociedades plurales y que habían experimentado los procesos que Chile había experimentado. Eso es lo que ocurrió. Pero todo eso se leyó como una especie de rebelión respecto de la modernización que Chile había experimentado los últimos 30 años. Era otro simplismo, según lo sabemos hoy día, ¿verdad? Se dijo, en realidad lo que ocurre es que Chile despertó del sueño neoliberal, de la comodificación de la vida, de la monetarización de las relaciones sociales, del pecado del lucro. Chile por fin despertó. Bueno, todo eso era absurdo, como era evidente. Lo que había ahí era, insisto, un movimiento muy gigantesco que aglomeró, que juntó, que hizo converger demandas de múltiple índole, de múltiple naturaleza. Había demandas feministas, demandas por la diversidad sexual, etcétera, que forman parte, por así decirlo, del cambio en la gramática cultural de la sociedad chilena. Había grandes grupos juveniles, ¿verdad?, performativos, carnavalescos, que forman parte de un fenómeno típicamente generacional. Había viejos que reclamaban por el temor a la vejez, por la desprotección frente a la vejez o la enfermedad, lo que es una patología propia de los procesos de modernización. Eso es lo que vimos. Pero de nuevo se vio esto, ¿verdad?, como una especie de indignación moral de la sociedad chilena en su conjunto. Otro error, creo yo, producto del simplismo que entonces prácticamente los invadió a todos. Es que lo hemos olvidado. Los matinales se transformaron, ¿verdad?, en verdaderas cajas de resonancia, de análisis simplistas, que agizaban el conflicto, que agizaban la indignación moral. De pronto figuras televisivas que hasta ayer estaban en la mayor frivolidad, en la frivolidad más vulgar de la farándula, de pronto se transforman en críticos sociales. Bueno, toda esta estupidez la vivimos, ¿verdad? Sí. Estamos con el rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña. ¿Es parte de ese factor moralizante que usted describe lo que explica que haya habido tanta gente que validó de alguna manera la violencia, que es probablemente la herida mayor, digamos, del estallido hace 3 años? ¿Se explica por eso, por ese factor moralizante, el que mucha gente haya aceptado y justificado en las encuestas, por ejemplo, en la violencia, o que haya seguido en la manifestación a pesar de lo que había pasado, por ejemplo, con las estaciones del metro? Bueno, claro, por supuesto. Sí, cuando se transforma la moral gruesa, esta moral irreflexiva, esta moral que es pura indignación, en la causa final y en la razón final del obrar social y de la manera en que uno aprecia a los demás, bueno, cualquier demasía es poca. Cualquier demasía es poca, desde luego. Ningún precio es demasiado alto para acabar con la inmoralidad y la injusticia, digamos. Esto es lo que ocurre cuando las sociedades entran en este vértigo moralizante, ¿no? Ningún precio es muy alto. Y entonces cualquier demasía acaba siempre justificándose post, sea causalmente,
sea normativamente, ¿no? Que también lo vivimos luego del 19 de octubre, cuando se conmemoraba el 19 de octubre, ¿verdad?, como si fuera una fecha similar, poco menos que la Revolución Francesa, ¿no? Transformando ex post lo que había sido un fenómeno de la índole del que hemos hablado, ¿verdad?, en una especie de rebelión que inauguraba una nueva etapa histórica en Chile. 3 años después... sí, perdón. No, dígamelo. No, tres años después las cosas han cambiado. La gente tiene una opinión distinta respecto de la legitimidad de la violencia, tiene una opinión distinta, incluso también respecto de lo que pasó y cuál fue el derrotero que siguió el país, digamos. Pero por supuesto, si ninguna sociedad puede vivir en medio del fervor, las sociedades requieren orden, las sociedades son andamiaje, estructuras invisibles de interacción y de cooperación social, ¿no? De manera que ninguna sociedad se sostiene, ninguna vida humana tolera la incertidumbre permanente, el desorden permanente, el agobio cotidiano. Nadie puede vivir poseído, digámoslo así, del fervor moral permanentemente. Las vidas humanas se estructuran de otra manera. Era inevitable que esto ocurriera, ¿no? Y hoy día sabemos lo evidente, sabemos que hay un conflicto generacional, ¿no? En aquella entrevista que usted recuerda, Iván, yo lo dije, creo haberlo dicho tempranamente. Sí, acá hay un tema de pulsiones adolescentes y juveniles muy fuertes que son producto de la crisis profunda que experimenta el sistema escolar. Tal vez este sea el problema fundamental de Chile hoy día, pero recién ahora estamos cayendo en la cuenta de esto, cuando las escuelas y los liceos se han convertido en instituciones de control social, en vez de ser instituciones educativas o que ilustran, ¿verdad?, a las nuevas generaciones, ¿no? Sabemos también hoy día que hay una especie de, por decirlo así, lucha por la gramática moral cotidiana de la sociedad con el tema de las diversidades sexuales, el feminismo, etcétera, todo lo que está muy bien porque es propio de una sociedad abierta, ¿no? Y sabemos también que la gente lo que quiere es eludir, digámoslo así, las flechas del destino, esas cosas que inevitablemente nos van a ocurrir a todos, ¿verdad?, la enfermedad y la vejez. Pero esto es bastante más razonable, ¿verdad?, que decir que en realidad lo que queríamos hacer era reinstalar un nuevo proceso histórico en Chile, borrando lo que se había hecho como si fuera una suma de errores, para en cambio inaugurar un nuevo ciclo histórico, ¿verdad? Hoy día estamos recuperando la sensatez, pero para eso se requiere que los académicos, los intelectuales, los rectores universitarios, los medios de comunicación recuperen una cierta capacidad reflexiva, tomen distancia en vez de tomar simplemente posición frente a los conflictos. Vamos a hablar de las élites en un momento más, pero quiero insistir sobre lo que usted menciona respecto de la escuela, del sistema escolar como un sistema de control social. ¿A qué se refiere? Bueno, que hoy día las escuelas y los liceos, yo me reúno con directores de liceos de Santiago y de colegios, están transformados en mecanismos puramente disciplinarios que contienen el desorden en vez de ilustrar a los estudiantes. Si usted conociera, yo sé que lo conoce, digamos, pero si cualquier persona conociera de cerca el sistema escolar, no me refiero al sistema escolar que atiende al 7% de mayores ingresos en Chile, me refiero al sistema escolar público o particular subvencionado, usted advertirá que los profesores hoy día se ven prácticamente imposibilitados de enseñar, es decir, ilustrar, ¿verdad?, lo que es la educación, es decir, sumir a las nuevas generaciones en el ejercicio de la racionalidad y de la ilustración, orientándolos normativamente, sacándolos de la esfera de la familia o del barrio. En eso consiste la educación. Pero hoy día no. Hoy día el Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional, los colegios públicos de Chile están convertidos, los más prestigiosos nada menos, ¿verdad?, en lugares donde los profesores asustados o asustadizos hacen gigantescos esfuerzos por ya no enseñar, ya no explicar el currículum, ya no explicar el plan de estudio, contener a los estudiantes. ¿Cómo va a ser esto razonable? ¿Cómo no nos hemos ocupado de esto? Sí, porque además entonces al ministro de Educación hablando de la comunidad escolar, de la comunidad curso, como si todo esto fuera una cuestión relativamente idílica y dependiera básicamente de la capacidad de diálogo y de persuasión. La educación nunca ha sido eso. El sistema escolar nació en Occidente hace poco más de 200 años con Federico II de Prusia, nada menos, el sistema escolar de masa, ¿verdad?, con el propósito de sacar a las nuevas generaciones de la familia y de la diversidad de la cuna y sumirlo en una institución que de alguna manera los uniforma, en una cierta manera de dialogar, de razonar, los pone a la altura de la cultura de su tiempo. Todo eso hoy día no lo estamos haciendo en el sistema escolar. Y hay quien dice que esa pérdida de autoridad de la figura del profesor
es el último eslabón en las autoridades que cayeron antes, digamos, la iglesia, la política, en fin, y varias Pero otras. claro, por supuesto. Es uno de los problemas que ha aquejado a Chile, ¿no? El problema generacional en Chile tiene que ver con este hecho, efectivamente, con el hecho que las generaciones que vinieron a este mundo a fines de los 80, comienzos de los 90, son generaciones que se asomaron, digámoslo así, a la vida adolescente y juvenil, incluso vieron parte de su niñez, cuando todas las agencias socializadoras, aquellas donde las personas aprenden una cierta orientación normativa, están en crisis. La familia, la iglesia, los partidos políticos, el barrio, los sindicatos, etcétera, ¿no? Y el resultado está hoy día a la vista. Este es el problema de Chile, el problema más severo que tiene Chile, creo yo. ¿Y qué dice eso de la generación que nos está gobernando? Porque es precisamente esa generación la que nació a fines de los 80. Claro, es una generación, bueno, la conocemos, ¿verdad? Una generación, por decirlo así, de nuevo inundada, anegada, en parte muy importante, creo yo, por este fervor moral del que bien antes hablábamos, ¿no? Las élites dirigentes de esta nueva generación, buena parte de las cuales están en el gobierno, son grupos burgueses, ¿no? Que tienen respecto de sí mismos una cierta idea redentora. Pero quien se ve a sí mismo como redentor, ve a los demás como masas victimizadas, abusadas, necesitadas de redención. Yo creo que ese es un error. Nuevamente es otro error, ¿no? Algo de eso subyace en la interpretación de los resultados del plebiscito, digamos. Pero por supuesto, si sabemos cómo es esto, ¿verdad? Si uno mira la élite dirigente que hoy día está en el gobierno, se trata de jóvenes burgueses, jóvenes que estuvieron, buena parte de ellos, en el sistema particular pagado, de familias burgueses o profesionales o medias altas, que ingresaron a la universidad e hicieron de eso, digámoslo así, una ocasión como redentora, tomaron un papel redentor. Yo he llamado esto alguna vez, con algo de ironía, el síndrome de un techo para Chile, digamos, esa idea de que las nuevas generaciones, ¿verdad?, son generaciones destinadas a remediar las heridas de masas abusadas. Todo esto de nuevo nos está haciendo daño, porque necesitamos una nueva generación, la que está en el gobierno, que sea más reflexiva, más racional, que mire la realidad en todo lo complejo que ya tiene, que revise la literatura, que sobre procesos de modernización como los que Chile ha experimentado es muy abundante, etcétera. Yo confío, sin embargo, que el presidente Boric es una persona que tiene esta disposición, ¿eh? Temo, desgraciadamente, que las fuerzas políticas que lo apoyan reclaman una actitud de otra índole, y ese es un problema que estamos hoy día, creo yo, experimentando. Vamos a ir a ese problema de inmediato, pero solo una comparación de generación en la generación que nos precedió a nosotros, digamos, a usted y a mí, digamos. Esa generación que vivió su adolescencia y su juventud sobre finales de los 60, ¿no pensaba lo mismo respecto de sí misma? ¿No se veía también a sí mismo como redentora? Sí, pero la situación es distinta, ¿verdad? Porque en ese entonces, digamos, en general el conflicto generacional, Iván, se plantea, ¿no?, cuando dos generaciones, o sea, grupos humanos nacidos en tiempos distintos, no comparten el mismo horizonte vital, ¿eh? Y es verdad que a fines de los 60, comienzos de los 70, hay toda una generación, la generación, digámoslo así, de la segunda posguerra, pero posterior, ¿verdad?, la segunda posguerra, que efectivamente tiene un horizonte vital distinto al de quienes la antecedieron. Y es una generación poseída por un fuerte sentido utópico y que tenía de su lado, creo yo, una ventaja que esta no tiene, ¿eh? Y es que era una generación, digámoslo así, provista de una cierta utopía, de una cierta ideología que, claro, alimentaba excesos que ocurrieron, tampoco lo olvidemos. Claro. También en esa época hubo excesos gigantescos, ¿verdad? Y también se legitimó la violencia como método de acción política, pero que al menos tenían, digámoslo así, una cierta idea más clara del futuro. Pero hoy día el futuro es un rostro sin facciones. Hoy día tenemos más opiniones respecto del presente que respecto del futuro, ¿eh? Este es el problema de esta generación. Es una generación que está instalada en el presente. Algún autor la llama nómades del presente, o sea, una generación que se mueve en un horizonte más bien estrecho, ¿no?, que le hace alimentar permanentemente un cierto malestar, pero que no logra dibujar ese rostro que por ahora no tiene facciones y que llamamos futuro, digamos. Es una generación ideal para estar en la oposición, digamos, donde se critica sin la obligación de tener que proponer una alternativa, digamos. Bueno, claro, por supuesto, eso es propio de las nuevas generaciones, las más jóvenes, ¿verdad?, que creen. Los más jóvenes en general, todos tenemos hijos, ¿verdad? Los más jóvenes
llegados a un momento de su vida, de pronto descubren el pensamiento abstracto y creen ser capaces de ver cosas que los más viejos nunca vieron, ¿no? Esto es propio de las nuevas generaciones. Se sienten siempre en un escalón más alto de la historia y miran hacia abajo y por encima del hombro a quienes la antecedieron, como si quienes la antecedieron fueran personas que padecieron una extraña ceguera, ¿no? Claro. Una extraña ceguera que les impide ver las cosas que para ellos les parecen tan obvias, tan evidentes, ¿no? Pero esto es propio del proceso de maduración, ¿eh? El problema es que cuando esta situación se extiende demasiado, eso se transforma en torpeza, ¿no? Y en mera moralización de la vida, como yo vengo explicando. Y usted decía que, a pesar de que el presidente Gabriel Boric puede ser un ejemplo de ese tipo de generación, usted el otro día decía en la entrevista de La Tercera que mencionábamos, que tenía el gobierno tenía cierta lenidad en el uso de la fuerza, digamos, cierta torpeza, cierta lentitud en el uso de la fuerza. ¿Usted cree que está en lo correcto, que está bien orientado? De todas maneras, la situación presenta una dificultad política mayor, según si es que le estoy entendiendo bien, digamos. Sí, no, yo lo que creo es que el presidente Boric es un político que ha demostrado poseer un gran talento, ¿eh? Nadie alcanza la primera magistratura de la manera que él lo hizo, conduciendo fuerzas políticas en tan corto tiempo, conformando una fuerza política como él lo ha hecho. Digamos, sería mezquino y sería torpe negar eso. O sea, estamos en presencia de una figura política, creo yo, de relevancia, ¿no? Creo además que se trata de una persona intelectualmente alerta, intelectualmente abierta, digámoslo así, a los diversos diagnósticos que circulan en la sociedad chilena. Pero desgraciadamente hemos aprendido, y el presidente Boric yo creo que ha aprendido muy tempranamente, muy rápidamente, que el Estado es una bestia que es difícil de manejar, ¿no? Sea porque en él confluyen múltiples voluntades, entre otras cosas las fuerzas políticas que lo apoyan, que no siempre están de acuerdo con él, sea porque manejar el Estado supone quemarse las manos, ¿eh? Con el rasgo más propio del Estado, que es la violencia legitimada por regla, o sea, el ejercicio de la fuerza. Entonces no es fácil gobernar por eso, porque usted tiene que coordinar, conciliar intereses y voluntades múltiples dentro de aquellos que lo apoyan, por una parte, lo que hace que de alguna manera usted deba morigerar, inhibir, atenuar algunos de sus puntos de vista, y por otra parte, bueno, tiene que vérselas con el manejo del Estado. El manejo del Estado es muy complicado, el medio específico del Estado es la fuerza. Esto es lo que yo he repetido tantas veces que dice Max Weber, ¿verdad? Quien no comprende esto, dice Max Weber, es un niño políticamente hablando. Quien aspira al Estado pacta con el diablo, así lo dice Max Weber. Lo dice durante la República de Weimar, o sea, cuando la democracia de masa aparecía en el mundo europeo continental, Weber observa esto, ¿no? Tratar con el Estado, aspirar al Estado, ganar el Estado es pactar con el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el espíritu bien pensante, la moralización de la vida, etcétera, tiene que retroceder frente al realismo de la política y del Estado. Claro, eso le iba a decir, que eso es incompatible con cualquier tipo de superioridad moral. Absolutamente. Y ahora lo está dramáticamente viviendo, creo yo, el gobierno. Todos aquellos que tuiteaban irreflexivamente, ¿verdad?, tonterías en esos días, y que en 140 caracteres echaban a circular frases tronantes, incendiarias, condenatorias, etcétera. Bueno, hoy día tienen que vérselas con aquellos mismos que condenaban. Y están experimentando esto, ¿verdad?, el pacto con el diablo, digamos. Oiga, hemos hablado de la élite gobernante. Hablemos de la élite intelectual. Usted mencionaba a los rectores universitarios, lo mencionaba recién y también el otro día en la tercera. El rector Sánchez de la Católica decía ayer, preguntado precisamente a partir de sus comentarios, que no le gustaba la generalización que hacía usted respecto de los rectores universitarios, sugiriendo que no se da por aludido, digamos, respecto de la crítica que hacía usted a esa parte de la intelectualidad. Bueno, yo no creo que todos los rectores sean intelectuales tampoco, la verdad, ¿no? Para ser franco. No, más bien yo me refiero, aparte de los rectores, desde luego, aparte de los intelectuales, la mayor parte de ellos, que ayudaron a que se esparciera en la sociedad chilena una visión unidimensional y unilateral de lo que había ocurrido, ¿no? Y a mí me parece que es correcto mirar hacia atrás ahora y pedir cuentas por eso. Porque en la esfera pública chilena, en la esfera cultural,
en la esfera de las universidades se hizo dominante, hegemónica, una cierta visión simplista de lo que había ocurrido en Chile, y el resultado está a la vista. No eran solo palabras, cuando las personas, algunos rectores, algunos intelectuales, algunos académicos, justificaban lo que estaba ocurriendo, o alimentaban una visión simplista del fenómeno, ¿verdad? Cuando atribuían todo lo que ocurría a un solo factor, etcétera, estaban cometiendo no solo un error intelectual, no solo estaban emitiendo frases equivocadas o simplistas, estaban contribuyendo, creo yo, a sabiendas, porque todos son personas inteligentes, a que el fenómeno se incrementara, a que no nos pusiéramos alerta frente a él, ¿no? Ser intelectual, tener voz en el espacio público, escribir libros, escribir papers, que las cosas que hacen habitualmente los intelectuales, supone responsabilidad, ¿no? No es gratuito, no es hacer ficción. Claro, los efectos son de tipo práctico, en este caso muy evidentes, digamos. Oiga, se nos está acabando el tiempo, estamos con el rector de la UDP, Carlos Peña. Sobre el asunto de la escuela y la gravedad, la centralidad que usted le da, o la importancia que usted le da a ese conflicto, ¿qué se puede hacer hacia adelante para administrar, para gestionar ese conflicto de manera de devolverle a la escuela, al liceo, esa capacidad integradora y educativa principal que usted mencionaba? Bueno, lo que yo creo, ante todo, digamos, es que hay que modificar de nuevo el diagnóstico, es decir, reconocer que la escuela, o sea, el sistema escolar de masa, tiene por objeto, por decirlo así, formar a las nuevas generaciones, ilustrarlas, ponerlas a la altura de su tiempo y expandir entre ellas una cierta orientación normativa, ¿no? Pero hoy día tenemos, desgraciadamente, prácticas educativas, ideologías escolares. Yo lo advierto, por ejemplo, en el ministro de Educación, que creen que educar consiste en estimular la individualidad de las personas. No es así. La educación desde siempre tiene por objeto, por decirlo así, universalizar las prácticas culturales en torno a la racionalidad, en torno al diálogo, en torno a cierto conocimiento disponible. Nada de eso se logra sin la autoridad del profesor en la sala de clases, porque la enseñanza tiene que ver con la mímesis, tiene que ver con la emulación, con la imitación de aquello que uno admira, ¿no? Pero hoy día no, hoy día estamos llenos de frases como la comunidad escolar, la comunidad curso y este tipo de cosas que yo creo terminan dañando la educación. Si de nuevo está a la vista, una educación sin autoridad no funciona. Kant decía, y permítame reiterarlo, el ser humano es un animal que necesita un maestro. Este es el misterio de la condición humana y lo estamos abandonando, dañando de esta manera a los más pobres. Esto es lo más dramático que desde mi punto de vista por lo menos me importa. Volver a recuperar una dimensión importante de nuestra vida social y de nuestra vida del futuro. Oiga, a propósito de futuro, lo último, rector, ¿va a seguir 4 años más como rector de la universidad? Sí. Me acaban de contar, no sabía. Así es. Sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Hasta donde eso se justifique, claro. Oiga, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. El rector de la Universidad, Diego Portales, Carlos Peña, esta mañana en Mesa Central.